Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo depende del momento en el que esté viendo el video. Bien, había empezado a hacer el video, pero me olvidé de prender el micrófono. Pero bueno, ok. Este video es un poco informal, digamos de esta forma. Un poco informal. Quería comentarle algunas cositas. En principio, como ven, me gustó salir desde afuera. Como ven, estoy en el exterior en este caso. ¿No? Y bueno, la casa del vecino acá de fondo. Y bueno, ok. Vamos a ver. Estoy viendo ahora en estos momentos, estoy viendo un video de una alienada, que es una youtuber que yo sigo bastante, que mayormente habla sobre feminismo, sobre cultura en general, bien, sobre películas y también a veces habla de videojuegos y cosas por el estilo, pero bueno, en este caso se metió con algo que es relacionado con videojuegos. Y bueno, el detalle es que hizo una crítica a un artículo que salió en Vandal, o sea, un artículo que encontraron en Vandal, y en ese artículo hablaba acerca del machismo en los videojuegos. La detalle es que yo no puedo encontrar el artículo en Vandal. Bien, estoy en Vandal, acabo de entrar en Vandal y en la parte de noticias, por lo menos, o la parte de portada, estoy buscando por un montón de lugares y no la encontré esa noticia. También tenía ganas de comentarla, pero no la encontré, básicamente. Entonces yo prefiero ir directamente, pero bueno. Una de las cosas de las críticas que yo decía particularmente era acerca de que el videojuego que hacía esta persona, que hacía la crítica, que hacía esta noticia, o esta noticia, este dato, esta opinión básicamente, era un juego, un mal juego, porque era un juego que, según ella decía, era un juego que inferior, que parecía PlayStation 1 o que parecía inferior a PlayStation 1. La precisión la cual no concuerdo, básicamente, pues yo estuve viendo el trailer de ese juego y ese juego usa una estética low poly, sí, pero utiliza un suavizado de texturas, o utiliza unas terminaciones en el poligonaje que en PlayStation 1 no se podría haber hecho, por ejemplo, más que nada porque son tecnologías que se utilizan a partir de DirectX 9, más o menos, DirectX 9, DirectX. Seguramente el suavizado de píxeles que tiene, en este caso, sea alguna especie de anti-slashing. Y además el poligonaje, por más que sea low poly, el poligonaje que tenía una escena de ese videojuego es bastante más de lo que normalmente tendría una escena completa en PlayStation 1. Bien, tengamos en cuenta que, o sea, yo digo, básicamente ese juego no podría correr en PlayStation 1 porque el poligonaje, la carga poligonal del videojuego es muy alta. Quizás podría correr en un PlayStation 2, pero tampoco, porque el PlayStation 2 no tendría el suavizado de píxeles, o sea, no tendría este anti-slashing que yo le digo que tiene ese videojuego. Por lo tanto, no es un videojuego que es de PlayStation 1 a PlayStation 2. Es un juego que bastante reciente, pero que tiene una cantidad de polígonos bajo para ser un juego actual, pero quizás, digamos de forma, siendo más realistas, es un juego que se podría haber hecho, por ejemplo, en el año 2008, por ejemplo. Bien, es un bajo poligonaje con un suavizado de píxeles, un filtrado de píxeles, un filtrado de texturas bastante marcadito, y puede haber sido hecho en 2008, pero en 2008 para PC, ni siquiera para una consola. Bien, quizás en PlayStation 3 podría haber, o sea, digamos de esta forma, es un juego que como mucho sería de PlayStation 3. Por ahí, como mucho, como poco sería de PlayStation 3. Por la carga poligonal y incluso por los colores que utiliza y por los materiales que utiliza también. Son materiales que no son materiales PBR, pero son materiales bastante complejos como para ser un juego de PlayStation 1. Ese es el detalle. Entonces, bueno. Y bueno, pero esto puedo decirlo particularmente por lo que yo vi del videojuego en el tráiler. Bien, el tráiler lo que hay es un gameplay. Tengo un juego descargado, son 125 megas, lo cual no espero que sea un juego demasiado largo tampoco.
Pero en algún momento, si puedo jugarlo, voy a hacer un análisis un poquito más a fondo. Pero bueno, sí, es un juego indie, está bien chido. Es un juego hecho por pocas personas y realmente te das cuenta que es un trabajo hecho... ya digo, es un trabajo muy vago. O sea, es un trabajo hecho por pocas personas y con personas que no tienen demasiado conocimiento tampoco, ¿no? Pero bueno, eso no quita de que no es un juego de PlayStation 1, básicamente. Pero bueno, esas son las cosas que quería comentarles hoy. En el video de hoy quería comentarles eso. Bien, seguramente yo voy a dejarles aquí abajo, voy a dejar el enlace al trailer de ese juego y también a la descarga del juego para que lo prueben. Yo en algún momento me gustaría hacer una versión un poquito más a fondo de ese videojuego. No hay mucha seguramente no va a haber mucho para comentar porque es un juego, seguramente un juego corto de media hora. Y es un juego, por lo que yo vi particularmente, es un juego bastante pasivo, si vamos al caso, es un juego con mecánicas muy simples. Bien, pero sale bien analizarlo. ¿Qué más quería comentarles? Eso también he hecho de que no sé si díganme si a ustedes les interesaría, por ejemplo, que en algún momento hiciéramos alguna especie de videos comentando noticias de Vandal o de otros medios de comunicación. Estoy viendo particularmente que en Vandal, la parte de noticias, diarios sacan mucho rumor, mucho información acerca de port, o mucha información acerca de cosas puntuales, tipo cosas, porque bueno, es un portal que a día de hoy vive de eso, ¿no? De cantidad, ¿no? Más que de calidad. Así lo mismo podría hablar de otras páginas, pero Vandal particularmente para mí es nefasta en el punto de vista de que mucha cantidad de noticias, muchísima cantidad de noticias, y todas mierda, básicamente, casi toda mierda, básicamente, ¿no? Muchos rumores, deben tener tienen mucha gente trabajando también ahí, básicamente. Muchos rumores, qué sé yo, lo que tiene que ver la parte de análisis, este tipo de cosas de Vandal, suelen trabajar bastante bien porque tienen un equipo que bastante bueno. No debió decir que todos los que ellos analizan está bien, pero dentro de todo está decente, considero. Pero lo que es la parte de noticias, el apartado de noticias, me encontraba con rumores de todo tipo, de cosas de ningún tipo de fundamento, o simplemente traducciones de otras noticias de habla inglesa, simplemente es una fuente, que eso es algo muy sencillo de hacer. Pero bueno, a día de hoy pasa eso, a día de hoy las noticias, Vandal vive de Twitter, o vive de publicar sus cosas en Twitter, o del ya, de la hora. Este tipo de páginas viven del ya, de la hora. Entonces yo saco una noticia rápida, hay que hacer una noticia que pueda sacar un buen titular, puede sacar un buen titular y atraer una cantidad de público durante el día, hubo de un par de horas que salió, y al rato ya sacar otra, y después sacar otra, después sacar otra, después sacar otra. Y así generar más tráfico hacia su página, ¿bien? Y así vender más publicidad, básicamente, ¿no? En base a una cantidad de tráfico muy alta. ¿Por qué? Porque genera muchísimo contenido, o sea, se genera mucho contenido por día, y eso no sé si está bueno. Es como decir, bueno, ok, es como lo mismo que podríamos decir aquí en YouTube. YouTube pasaría lo mismo con páginas como Badaboom o con páginas de empresas por estilo, que lo que hacen es que generan muchísimo tráfico porque tienen varios videos al día, tienen 5 o 6 videos al día. Entonces, quieras o no, si un video ellos tienen 50 millones a día de hoy, creo que tienen 50 millones de suscriptores, ¿no? Si un video de ellos son 10.000 visitas en el día, ¿bien? Y ellos hicieron 6, y si de esos 6 que hicieron, uno le supiera el millón, o los 2 millones, o las 4 millones de reproducciones, para eso es bárbaro. Pero después vas a ver que hay 5 de los otros 5, entre los otros 5 capaz que no llegan al medio millón. Estamos hablando de una página que tiene 50 millones de suscriptores. Si 50 millones de suscriptores tú logras 500.000 visitas en un video,
estás muy mal. Estamos hablando de que sería el 1% y ni siquiera que es el... No, 5 millones sería el 10%. Sí. 1%, que el 1%, si el 1% de los 50 millones miran tus videos, y así es, hay otros muchos videos de canales como Badabun, sí, que llegan a tener muchos más millones de reproducciones. Pero ellos, como son una gran gente, lo que hacen es generar mucho contenido diario, ya digo, 5 o 6 videos por día. Y entonces en la semana, si son 5 por día, 5 por día. En la semana, ¿cuántos son? ¿30 videos por día? ¿30 videos en una semana? 120 videos, por ejemplo, 120 videos en un mes, más o menos. O haciendo esta cantidad disparatada de contenido, como ellos tienen mucha gente para poder hacer contenido, además tienen productores, tienen editores, tienen todo, pasa eso, de que te generan muchísimo contenido y después generan mucho tráfico, y ese tráfico a ellos les genera mucho dinero también. Son empresas que ganan mucho dinero también por eso, en base a contenido, muchas veces contenido basura, porque la mayoría de veces termina siendo eso, contenido basura. Si haces un video diario, a ver, digamos de esta forma, por más que yo tenga mucha gente trabajando para ellos, los que terminan siendo los vlogs siempre son más o menos los mismos. Bien, los que terminan siendo los sketches, ese tipo de cosas siempre más o menos los mismos. Pero igualmente son personas que son reemplazables. Y ustedes lo saben, ha pasado el tiempo y los han ido reemplazando y nadie se ha quejado. O sea, es a día de hoy, no esté o esté el otro conduciendo este programa, o esté haciendo los vlogs diarios, está haciendo otra persona, no importa. Son personas reemplazables. Bien, saco uno y pongo otro, punto. Y todo bien, no pasa nada. Bien. Y eso no va a cambiar con el tiempo, no va a cambiar por el tiempo. Y páginas como Vandal, como Medistation u otras páginas pasa más o menos lo mismo. Muchas veces tú ves que los que firman las notas son pasantes o son personas que van haciendo sus primeros bulos en este tipo de cosas, por ejemplo. Yo recuerdo que un tiempo atrás estaba en una página de este tipo, bien, en una página hace unos años atrás, donde se hablaba de Linux. Yo pasé un tiempo, dejé de colaborar con esa página, y esa página después las notas que yo había hecho pasaban a ser editoriales, pasaban a ser consideradas de la editorial, y algunos incluso me las quitaron, porque yo dejé de trabajar, yo me puse a mi blog propio y bueno, ya está. Pero era ese tipo de páginas, cuando tú entras como colaborador, está dentro de lo que tú firmás. Entonces un colaborador genera contenido para la página, te sirve un poquito también para no tu opinión, al fin y al cabo sigue siendo tu opinión, lo tenés que firmar vos, bien, pero sirve para generar más tráfico a la página, bien. Y una vez que tú dejaste de colaborar con esa empresa, con esa página, ese contenido ya no es tuyo, sino que pasa a ser de la página. O sea, ese contenido nunca fue tuyo, sino que siempre fue de la página. Porque ellos lo que te dan en este caso es difusión. Yo puedo hacer un contenido, una página que tiene una cierta difusión, entonces yo me puedo dar a conocer un poquito en esa página. Yo seguramente, hay mucha gente que posteriormente me siguió en mi blog o que me siguió en otras redes, que me conoció a través del trabajo que yo hice en esa página, y que porque estaba firmado, que yo estaba mi nombre, estaba mi foto, estaban mis redes, y entonces hubo alguna gente que me sigue a través de esas páginas. Después esas páginas, o cuando yo dejé de colaborar, pasó un tiempo, yo dejé de colaborar y ellos vieron que yo ya no subí más contenido, ese contenido o se eliminó porque era contenido casual, que ya no tenía sentido, o se pasó a ser editorial. Y así es como funciona un poco la parte de lo que tiene que ver con las redes, el manejo de las redes, de
de lo que tiene que ver con el periodismo, con lo que son las notas de opinión, tipo de cosas, hablan de videojuegos o en general también, porque ese canal también, en ese lugar donde yo decía, digo, era una empresa que se hablaba de todo un poco, era la empresa tenía un canal, un blog que era específicamente para Linux, pero tenía otros blogs además también, de juegos y tipo de cosas. Y tú cuando entrabas en ese tipo entrabas en esa página, era así funcionaba. Funcionaba de esta forma, funcionaba con... tú firmabas eh, firmabas eso, pero no te pertenecía, le pertenecía a la empresa. Y bueno, esto, yo le digo, era un poco raro esto, pero era simplemente explicarles eso, cómo es que funciona el mundo de los blogs y el mundo en este caso, de las noticias. Yo no llegué a estar en una página como Vandal, como Vandal, no recuerdo en el momento, porque fue una página que colaboré en su momento, porque era una página que estaba surgiendo, que estaba hablando de Linux y cosas, y que yo había visto bastante en las redes, y bueno, yo y hablé con ellos y quise colaborar, pero bueno, pero es así. Son plataformas que te sirven como impulso para empezar tú y para poca cosa más, porque realmente muchas veces ni siquiera hay un intercambio monetario. Yo te puedo asegurar que en Vandal, toda esa gente que tiene, la mayoría son pasantes, o son personas que como mucho le darán un porcentaje de las visualizaciones en publicidad, pero seguramente ni siquiera eso. Bien, ahora sí nos vemos en la próxima. Hasta luego.